Como les decíamos en el comienzo del programa, se está dando una circunstancia histórica en Uruguay, que es la falta de maestros que se viene registrando año a año, hasta llegar a un límite en este 2015, donde no se pudieron llenar la cantidad de cargos aquí en Montevideo. Pero además hay que agregar que se viene el invierno, eso lleva a que haya muchas faltas por licencias por enfermedad y eso aún trae más preocupación a primaria. Vemos el informe. A un mes de comenzado el año escolar, hay aún cerca de 20 cargos sin ocupar en Montevideo y algunos casos más en San José. Esta dificultad puso sobre la mesa el problema de fondo. ¿Por qué faltan los maestros en Uruguay? Si tuvieses que explicarle en forma sencilla a un ciudadano qué es lo que está pasando, por qué se llegó a esa situación este año. Bueno, yo creo que es el efecto acumulado de 2 o 3 factores a lo largo de los años. El primero es que se reciben menos maestros de la tasa de reemplazo necesaria. Precisamos alrededor de 1000 egresos por año, se reciben 700, 750 y es un déficit acumulado a lo largo del tiempo. Una segunda razón es que no todos los que se reciben ejercen, es decir, tenemos alrededor del 20, el 30% de maestros que una vez que se reciben optan por desempeñarse en la actividad privada, en la docencia o fuera de la docencia. El promedio de alumnos por grupo andaba en el orden de los 29, 30, hoy el promedio es 22. Entonces, para atender la misma cantidad de niños se requieren más maestros. Una de las herramientas a las que apela el Consejo de Primaria para cubrir estas vacantes es la reincorporación de maestros ya jubilados. Este es el caso de Graciela, que actualmente realiza suplencias en la Escuela Portugal de la Ciudad Vieja. Graciela, contame cuánto hace que das clase y cuándo te jubilaste. En realidad hace 36 años que doy clases y me jubilé hace un año. Un año. ¿Por qué decidiste volver? Bueno, en realidad nunca me fui, me parece. Que no me fui porque fue enseguida, debido a la falta de maestros, se estaba solicitando y se creó la autorización se hizo como un reglamento de que podían volver a trabajar los jubilados y bueno, mi vida siempre con la escuela ha sido un compromiso, pienso que también tiene que seguir siendo así, ¿no? Y además también los problemas jubilatorios, que no son, el sueldo no es lo mismo, también iba a ser una ayuda para mí. Qué mejor en el ámbito donde yo tengo mi fortaleza, ¿verdad? Yo me había hecho la idea de que me tenía que ir porque tenían que entrar los jóvenes maestros, como yo un día que quise entrar y me costó entrar, porque en aquella época era muy difícil conseguir, había 10 entradas por año, 10 efectividades, 10 cargos, porque había muchos maestros. Entonces fue difícil. Entonces yo sé que las cosas cambiaron y todo, pero dentro de mí yo pensaba que vinieran los jóvenes, ¿no?, a trabajar. Y bueno, y por eso me iba, pero aquí que tuvieron que salió todo eso, me vi en el momento de volver otra vez y me sentía con ganas. Lo importante es eso, las ganas de volver. ¿Tú tienes algún número de cuánto puede haber alcanzado la cifra este año de maestros que volvieron? Son algunas decenas, ¿verdad? Si pensamos que primaria tiene prácticamente 20.000 cargos docentes, estamos hablando de cantidades marginales. Este año quizás estemos en los 80, 90, con realidades dispares por departamento. No modifica los grandes números de lo que debe ser una política de aliento, de incentivo, de promoción de la carrera magisterial como una alternativa valiosa para los jóvenes. Joaquín y Cecilia son 2 jóvenes que eligieron ser docentes. Actualmente cursan tercer año de la carrera de magisterio y tienen claros los desafíos a los que se enfrentan. ¿Cómo te decidiste a estudiar magisterio? Bueno, en realidad es vocacional, siempre
tuve ganas de dedicarme a algo relacionado a la docencia. En primera instancia fue profesorado de historia, después como que no decidí hacerlo y tuve una experiencia de profe de inglés voluntario en una escuela pública que terminó de decidir mi vocación. El dejarles un pequeño granito ahí de arena para su vida está buenísimo. En mi situación personal fue como descartando carreras, ¿no? Primero empecé en una facultad, después entré en el IPA, quería estudiar para profesorado de historia, vi que me gustaba la docencia, pero no con adolescentes y como que lo fui descubriendo de a poco. Digamos, la docencia en sí nació como una necesidad de brindar algo a los demás. Entonces, digamos, como que la docencia es como también es un acto de amor o de dedicación al otro. Por eso como que es bastante vocacional y si no te gusta, en realidad lo vas a descubrir en breve, porque en las prácticas ya te enfrentás, digamos, a los niños, a la presión de las planificaciones, de las evaluaciones, y como que, digamos, te vas formando y vas confirmando tu vocación. Es una carrera que hay que tener vocación, una vocación tremenda, porque es como el médico también, se necesita vocación porque, primero, los niños llegan a hacer un cansancio psicológico normal, porque tener 35 o 40 niños encerrados en un salón 8 horas o 4 horas, hay un desgaste psicológico de la persona. Y entonces se piensa la parte salarial también, aunque ha habido mejoras muy importantes. Entonces, posiblemente no sea atractiva, es más fácil ir a otro trabajo que capaz pagan más o no, capaz pagan igual o menos, pero no tengo tantas responsabilidades. Recién hablábamos fuera antes de hacer la nota y decías que no es sencillo poder hacer la carrera y aparte tener otra actividad, por ejemplo, tener que trabajar, es complicado. Exacto, porque en realidad cómo está diseñada la carrera, por la cantidad, la carga horaria. Tenemos prácticas que son a contrahorario, o sea, por ejemplo, si tenés la práctica de mañana en una escuela, tenés que venir a la tarde en el instituto, o sea que tenés aparte 10, 12, 13 materias, o sea, tenés que dedicarte todo el día, digamos, a magisterio exclusivamente. Y pasa que la mayoría de las personas tienen que trabajar. Llega un momento que o sea, tiene necesidad de trabajar y, o sea, por eso se le alarga mucho más la carrera, dejan materias, recursan. Es lo que me pasó a mí, por ejemplo. Tuve que desdoblar los años, hacer un año materias, un año práctica. Este año dejar de trabajar y poder dedicarme, digamos, a la recta final de la carrera y decir, bueno, me dedico solo a esto para poder avanzar. ¿Cómo ves que se llega a este punto de que falten maestros? ¿Por qué está pasando eso? Y bueno, eso tiene que ver con estas condiciones de trabajo, ¿no? Y si no es vocacional, te exige muchísimo. Tienes que tener prácticamente una dedicación completa. Total. Que además te exige intelectualmente muchísimo, porque quien se crea que el maestro no estudia o disciplinar y didáctica y pedagógicamente no es fuerte, está errado si piensa que esto es una carrera fácil. La formación de los maestros es algo sumamente complejo, dada la realidad de hoy y particularmente en nuestro país. ¿Y a qué me refiero? A que para formar a los maestros nosotros tenemos que buscar las mejores condiciones y sobre todo que los procesos formativos sean procesos de calidad. Entonces, 4 años es un requisito importantísimo para que pueda considerarse como una carrera de nivel terciario superior. Hoy la estadística nos ha venido mostrando en un estudio que se hizo en el 2013 que 1 de cada 10 hacía la carrera en 4 años. El resto la llevaba a 5, a 6 y han habido casos de 7. Se ha hecho un estudio y hemos encontrado, por ejemplo, las características de la población estudiantil. Y esas características nos muestran que tienen un promedio de edad más elevado que el que se espera. Al aumentar el promedio, aumentan las responsabilidades que van contrayendo todos los jóvenes a esa edad. Independizarse, formar una familia, tener que salir a trabajar, el ingreso al campo laboral
aunque no sea, sin duda, como maestro todavía. Entonces, nosotros decimos que no tenemos estudiantes que trabajan, tenemos trabajadores que estudian. Ahí vamos agregando otro elemento. Yo creo que hay una razón propia de la tarea docente y es que es muy exigente, sin duda. Pensemos que se recibe un maestro joven en Montevideo, en Canelones, y en general va a desempeñar suplencias, en general cortas, en contextos muy difíciles, en zonas muy vulnerables. Cuando se adapta a un entorno seguramente finaliza la suplencia y comienza nuevamente en otro grupo. Entonces, el inicio de la carrera es un inicio muy difícil, muy exigente. El salario que perciben los maestros es como que a la hora de uno plantearse el futuro, digamos, vas a elegir una carrera y lo primero que está en tu cabeza, digamos, es el sustento económico tuyo, el de tu familia. Y, digamos, si uno mira el salario de un maestro comparado con otras profesiones, está por debajo de lo que realmente debería ser en realidad. Creo que hay otros 3 factores que inciden. Uno son los niveles salariales, se mejoró mucho, hay que seguir mejorando. Otro es el prestigio, el reconocimiento social. Y yo creo que lo tercero es pensar en carreras docentes más ágiles. ¿Pensás que se ha vuelto menos atractiva la posibilidad de ser maestro hoy en Uruguay? ¿Ha cambiado eso de alguna forma? Ha cambiado, pero sobre todo cambió el lugar, el rango, el estatus que el rol del maestro tuvo durante casi todo el siglo XX. Ese rol fue cambiando de estatus. Hoy no está jerarquizado. Esa jerarquía fue una construcción, no viene dada así solamente, sino que es una construcción que la educación pública, el Estado, jugó un papel importantísimo en el estatus del rol del maestro. Lo colocó en un lugar digno, lo colocó en un lugar donde tenía una función que sin duda es la que permitió construir al país. No puede ser que en un país como el Uruguay, que fue pionero en la educación pública y en la obligatoriedad de la educación pública, la restricción sea que nos falten maestros. Hay que seguir contándoles a los jóvenes que esta es una profesión de las más importantes, en el sentido que desde tempranamente se está atendiendo a quienes van a formar la sociedad uruguaya. ¿Y qué sociedad queremos? Entonces, el que quiere una sociedad más justa, una sociedad más solidaria, una sociedad más integrada, el que quiere que realmente la educación sea para todos, no solo para algunos. Entonces, cuando estoy hablando de todos, acá estoy poniendo los que aprenden con facilidad y los que aprenden con dificultad. Para todos. Entonces, aquí esos jóvenes encuentran un lugar. ¿Cómo te imaginás cuando termines y tengas que salir a trabajar a una escuela? ¿Qué es lo que tenés pensado que pueda pasar? Oh, hay tantas cosas. Primero no veo la hora de que llegue, ¿no? Porque, sobre todo por lo vocacional que te decía hoy. Y por empezar a poner en práctica todo eso que queremos del cambio social, de que el cambio social es parte de nuestra responsabilidad como formadores de esos pequeños ciudadanos futuros. Y bueno, yo estoy convencido de eso, ¿no? Formar ese cambio social a partir de los niños que son el futuro del país. Creo que esa es mi mayor anhelo.